Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este tiempo de adoración. Una vez más nos reunimos a través de estos medios, detrás de cada celular o computadora, para poder todos juntos adorar a nuestro buen Señor. Recordando siempre que nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad, siempre con una disposición correcta también para poder hacerlo, y siempre también con nuestros corazones que van rindiéndose delante de nuestro buen Señor. Muy bien, entonces vamos a empezar este tiempo de adoración. Les animamos todos juntos a tomar este tiempo como un momento de quietud de todas las actividades que diariamente se hacen en casa, y todos juntos podamos acercarnos como iglesia para poder adorar a nuestro Señor. Vamos a orar para empezar. Padre Celestial, una vez más, gracias por el tiempo que nos permites estar junto a nuestros hermanos, tal vez en un solo espíritu, para todos juntos, Señor, acercarnos delante de su presencia, adorarte, cantar himnos, cantar estas alabanzas, Señor, que engrandecen tu nombre, tu obra. También recordando nuestra necesidad de dependencia, Señor, en todo lo que concierne a vivir en este mundo bajo siempre tu sombra, bajo tu cuidado. Y en medio de esta situación también ayúdanos, por favor, a que nuestros corazones puedan ser asegurados, podamos ver, Señor, también en este tiempo a tu señorío, que el pastor también va a estar hablando de ello, acerca del reino que, Señor, ya implantas también en nuestros corazones, teniéndote como Rey, y tener una buena actitud también como súbditos tuyos. Gracias, Padre Celestial, porque en medio de toda circunstancia sabemos que gobiernas, tienes el control de todo, y es por eso que te adoramos. Gracias, Padre bueno, porque tenemos esa confianza, y ayúdanos también a seguir creciendo en nuestras convicciones. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces nosotros en esta mañana vamos a cantar. Bueno, vamos a empezar cantando este himno que dice: como el ciervo. Así como ese ciervo pues brama por corriente de agua, nosotros también tenemos esa necesidad de siempre estar buscando a nuestro Señor. Y también el Señor ha prometido sus bendiciones, y esas bendiciones caen como lluvia, como dice este himno: lluvias de gracia. Como el cielo mora, guardando mi alma si te desea a ti. Tú eres solo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti. Solo tú eres
satisfarás. Siempre tú traes gozo a mi alma y conmigo andarás. Solo tú eres mi fuerza y solo a ti brindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti brindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Bueno, vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Ahora vamos a abrir su palabra y hoy estamos leyendo el Salmo 6 en esta mañana. Y por favor, si desde casa también nos pueden acompañar poniendo atención a lo que dice este Salmo. El título de este Salmo dice: Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Vamos a leer este Salmo. Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada.
¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Nosotros ahora estamos pasando un momento difícil también a este mundo, el país. Hay muchos creyentes que también están delicados de salud y en todo el mundo también hay muchos que están muriendo. Es un tiempo difícil, pero en medio de esa dificultad siempre estamos aprendiendo de cómo Dios obra. A veces pareciera que Él guardase silencio por un momento, pero en realidad Él está haciendo su obra en medio de ese silencio. A muchos también pueden empezar a burlarse. ¿Y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Acaso no adoras a un Dios que puede hacer una obra poderosa en tu vida? Bueno, hay muchos burladores en estos tiempos. Pero nosotros sabemos que Dios obra bajo propósitos y Él siempre nos va a librar de algo especial. Y Él también ha hecho algo pues más allá de lo que nosotros vemos en este mundo. Y tiene que ver pues con la vida eterna. Muchos pueden estar pasar por el tiempo de la muerte, pero eso no significa que han perdido, sino al contrario, han ganado. Y en esa confianza pues nosotros también podemos adorar al Señor. Y si alguien está pasando momentos difíciles ahora en su salud o en cualquier otra circunstancia, también podemos seguir alabando al Señor. Y como alguien escribió un himno basado pues en la historia cuando Jesús estaba con sus discípulos y había una tempestad, el Señor puso quietud a esa tempestad. El himno dice: maestros, encrespan las aguas. Maestros, encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. Nubes que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla no va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. No que se cumpla tu voluntad. Sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, mi ser angustiado me busca con ansiedad. De mi alma en los cantos profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, por quererme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las haces cesar.
y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. No que se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Donde se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, será la paz. Amén. Después de este himno, ahora sí nosotros vamos a seguir aprendiendo de aquel pues que tiene la autoridad sobre todo, absolutamente sobre todo. La creación, el universo, aún las pestes, epidemias y sobre todo sobre la vida y la muerte. Hoy vamos a estar aprendiendo junto a nuestro pastor Osvaldo realmente quién tiene la soberanía de todo, quién es rey de todo. Tengan ustedes muy buenos días, hermanos. Nuevamente volvemos a la forma virtual y estamos pues muy contentos de todas maneras de poder dirigirnos a ustedes a través de la palabra de Dios. Hoy día el Señor ha puesto también en mi corazón un tema que creo yo es de bastante relevancia, porque en muchas iglesias y aún muchos pastores se han visto confundidos en cuanto a las normas que el gobierno ha impuesto a las iglesias para su funcionamiento, para que puedan realizar cultos presenciales. Y no solamente ha puesto protocolos de bioseguridad que creo yo son razonables y que debemos colaborar y cumplir porque eso es para la salud y protección de las personas. Sin embargo, también hay ciertas normas que más bien se inmiscuyen en la forma de adorar a Dios. Y obviamente esto es algo que nosotros no podemos permitir porque nuestra razón de ser es la de poder poner primero a Dios antes que a cualquier autoridad humana. ¿Realmente esto es así? ¿Es bíblico realmente la preeminencia del reino de Jesucristo? Él es quien tiene que estar por encima inclusive de las autoridades, cuando la misma Biblia dice que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto, porque quien resiste a la autoridad, a Dios resiste. Sin embargo, nosotros encontramos en la Biblia que tiene que haber un equilibrio en estos dos poderes. Y nosotros tenemos que aprender de la norma que el Señor Jesucristo obviamente nos impuso. Él dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En esta mañana nosotros vamos a estudiar un tema y el tema es el alcance del reino de Jesucristo. El alcance del reino de Jesucristo. Antes que nada, vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Amado Dios, estamos realmente agradecidos a ti por esta preciosa oportunidad que tenemos de poder comunicarnos contigo
y también poder acercarnos con mucho respeto para agradecerte por tu palabra, por la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas, de tal forma que nosotros podemos estar seguros de el comportamiento, la conducta, las acciones que nosotros tenemos que seguir. Gracias porque tú has puesto en nosotros pues a Dios Espíritu Santo, que es la conciencia tuya en nosotros, es esa tabla moral que tú tienes puesta en nosotros para poder discernir y decidir hacer lo correcto conforme a tu palabra. Enséñanos a vivir a Jesucristo. Enséñanos a llevar vidas que te agraden. Y en esta mañana, enséñanos a través de la luz de tu bendita palabra. Te suplicamos tu bendición en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera empezar diciendo que uno de los aspectos que llama poderosamente mi atención está en los primeros capítulos del libro de Hechos, en donde nosotros encontramos al apóstol Pedro con una indiscutible, y lo encontramos predicando, con una indiscutible autoridad, ¿no? Él proclama el evangelio de salvación a través de la sola y simple fe en el Señor Jesucristo. Pero qué energía, qué poder realmente, qué capacidad sobrenatural se ve en él, al punto que en su primera prédica alrededor de 3,000 personas tomaron decisión por el Señor Jesucristo. Déjeme decirle que es el primer ejemplo de un evangelista eficaz en la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, y la Biblia en Hechos capítulo 2, versículos 14, 38 y 40. No, Hechos 2, 14, 38 y 40. Primeramente el versículo 14 nos dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Él se para y habla a los judíos y les habla con autoridad, y él reclama que deben oír sus palabras. En el versículo 38 dice: pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Debemos recordar el contexto. Pedro está hablando a judíos a través de un mensaje para judíos. Los judíos tenían un grave pecado encima de sus cabezas. Ellos habían crucificado al Señor Jesucristo. Habían crucificado a su Mesías. Por otro lado, los judíos también, ellos conocían la palabra de Dios. Es más, toda la historia de Israel justamente está enmarcada en la Biblia, de tal suerte de que ellos creían, no en su historia, creían en los grandes hechos de Dios. Sin embargo, eso no había modificado su forma de vivir. Y es por eso que Pedro no les dice: crean, tengan fe en Cristo, sino él les dice: arrepiéntanse, arrepentíos, dice acá, y bautícese cada uno, identificándose obviamente con el Señor Jesucristo. Ese bautismo era para arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De haber crucificado a Cristo. Y eso serviría para perdonar sus pecados. Cuando nosotros nos bautizamos, eso no es para perdón de pecados. Eso es un testimonio de nuestra salvación, de que ya somos salvos. Pero el judío tenía que bautizarse para perdón de sus pecados, ¿no? Y ellos recibirían en respuesta a eso el Espíritu Santo. Esa era la promesa. Versículo 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Notan ustedes la autoridad? ¿Notan ustedes la agresividad con que él predica? También en Hechos capítulo 4 vemos algo así. Hechos capítulo 4 versículos 10, 12 y 20. Capítulo 4 versículos 10, 12 y 20. Miremos el versículo 10. Dice:
Pedro está hablando, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Él fue requerido. ¿Cómo es posible que este hombre haya sanado? Bueno, él dice, no lo he hecho yo, lo ha hecho Jesucristo de Nazaret. Obviamente era el hombre, ¿no?, que se sentaba a la puerta hermosa y que fue obviamente sanado a través de la obra maravillosa del Señor, utilizando como instrumento al apóstol Pedro. En el versículo 12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en el versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es el apóstol Pedro. Y Pedro está hablando aquí como un verdadero heraldo del reino de Jesucristo. Es más, Dios confirmó el mensaje del apóstol Pedro, pues enviando al Espíritu Santo, mostrando la presencia del Espíritu Santo, y también se manifiesta por la profunda y perdurable convicción que produjo en sus oyentes, ¿no? Porque aquellos que se convirtieron perseveraban, seguían el camino del Señor Jesucristo, y de tal suerte que de unos 120 que estaban en el aposento alto, después fueron 3,000, después fueron 5,000, y eso crecía como una bola de nieve. Qué tremendo es lo que nosotros vemos aquí en esta situación. Pues yo no sé, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuál era la fuerza que capacitaba al apóstol Pedro para ser un mensajero del reino de Jesucristo? Porque antes que Pedro, pues él pudiera predicar a las multitudes y sirviera también como el custodio de las llaves del reino de los cielos, pues fue necesario que el mismo Pedro tuviera que enfrentar las demandas del reino de Dios sobre él mismo, ¿no? Él tuvo que enfrentarse a esto. Él tuvo que chocar contra esta verdad. Ahora, yo quisiera empezar diciéndoles qué significa la palabra o el término reino. En realidad es como una moneda de dos caras, porque por un lado, reino es la extensión territorial que tiene un dueño, que tiene un terrateniente, que tiene un latifundista, ¿no? Encontramos nosotros que es toda esa expansión de territorio que posee alguien. Entonces, eso es un reino, ¿no? Pero también reino es la grandeza de poder ejercer la autoridad y el poder, ¿no?, que posee un señor. Es poder ejercer esa autoridad, es poder ejercer ese poder sobre un determinado, ¿no?, grupo de personas o un determinado sector. Pues encontramos nosotros que cuando el Señor retorne, por ejemplo, en su reino, Él va a llegar aquí a la tierra. Todo el mundo, todo el planeta, toda la tierra va a ser su territorio, y Él va a ejercer su poder y dominio, y toda criatura va a tener que someterse ante aquel que tiene la potestad, el dominio, la soberanía para gobernar el mundo entero. El Señor va a venir y va a ejercer su autoridad, y Él va a gobernar con vara de hierro. Quiere decir que esa vara no es flexible, no se dobla, no se arquea. Es una vara recta, porque su gobierno va a ser el mejor que se ha realizado nunca en la historia humana. Un gobierno de equidad, un gobierno recto, un gobierno sin corrupción. Es la forma en que va a gobernar
el Señor Jesucristo. Sin embargo, al final de los 1000 años que Él va a gobernar, siempre va a haber gente que se va a rebelar por la acción satánica. ¿Por qué? Porque el hombre en realidad aunque pide justicia, no quiere justicia. El hombre quiere solamente satisfacer sus propios caprichos. Y por eso es que se va a rebelar contra el gobierno justo de Dios. Pero aquí en Mateo, capítulo 16, les invito a abrir sus Biblias. En Mateo capítulo 16, por favor. Y aquí nosotros vamos a notar que el apóstol Pedro había confesado ante la pregunta del Señor, había confesado de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había hecho una confesión tremenda y en ese sentido el Señor Jesucristo lo felicita y reconoce que lo que ha dicho Pedro es lo correcto. Él era el Hijo del Dios viviente, era el Cristo. Pero notemos que el Señor Jesucristo se va a aprovechar de este momento para poder enseñar una analogía, ¿no? Un ejemplo objetivo a ellos, y utiliza el nombre del apóstol. Él era Pedro, que en griego es Petros, y Petros significa una piedra pequeña. Y él va a comparar su nombre con el propósito del Señor, que su propósito era establecer su iglesia. Y dice, tú eres una piedra pequeña, un Petros. Sin embargo, sobre esta Petra, ¿no? O sea, sobre esta peña o roca grande. Él está hablando de una roca grande, tan grande que puede servir para poder hacer una base, un cimiento, un fundamento de un edificio, ¿no? Para poder establecer un cimiento de un edificio tienen que ser rocas muy grandes porque son la base sobre la cual se va a sentar el edificio. Y el Señor dice que sobre él, que era la roca, no va a edificar su iglesia. Y encontramos nosotros que seguidamente le da a Pedro una promesa, la promesa de darle las llaves del reino. ¿Qué significaba eso? Que el apóstol Pedro es quien iba a abrir la puerta de salvación con el mensaje de Jesucristo, el mensaje del reino a las diferentes etnias. En el capítulo 2 de Hechos, a partir del capítulo 2 de Hechos, vemos que Pedro con su predicación abre la puerta al pueblo judío. Y la señal de eso es que ellos recibieron el don del Espíritu Santo, ¿no? Llegaron a hablar en idiomas inclusive, y esa era la señal de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos, y ellos ya no moraba con ellos, sino ahora también estaba en ellos. En el capítulo 8 vemos que Felipe predica a los samaritanos, ¿no? Que tenían la sangre de una mezcla entre judíos y asirios. Y entonces encontramos nosotros de que allí pues Felipe predica y se convierten y aún son bautizados, pero no recibieron el Espíritu Santo. Mandan el mensaje a Jerusalén y como respuesta envían a Pedro y a Juan para ver qué ha sucedido. Ellos investigan y ven que ellos sí se habían convertido de corazón. Así que Pedro ora por ellos y ellos reciben el Espíritu Santo, muy posiblemente mostrando también las mismas señales del Pentecostés, ¿no? Y encontramos que Pedro después es forzado prácticamente a ir y entrar a la casa de un gentil, de Cornelio, que había llamado a sus familiares y amigos para escuchar el mensaje de salvación. Pedro predica y el Espíritu cae sobre ellos y también ellos hablan en lenguas. La señal en ese momento para poder, ¿no?, verificar que el Espíritu había descendido a ellos. Entonces, no más se repitió eso, pero Dios le dio este tremendo privilegio al apóstol Pedro. Pero sin embargo, en un momento a otro, el Señor Jesucristo le dice que Pedro iba a demostrar no ser un súbdito sumamente leal al reino de Jesús. ¿Por qué? Porque él llegaría a ser más bien un escándalo para su Señor. Aquí en Mateo 16, 19,
9 nos dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Él iba a tener esta prerrogativa de que todo lo que él aprobara, ¿no?, iba a ser obviamente aprobado en los cielos. Él aprobó que los samaritanos se habían convertido y por eso recibieron el don del Espíritu Santo. Pero lo que él desatara, o sea, lo que él no aprobara, entonces no iba a ser aprobado también en el cielo. Y en el versículo 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, ahí está. ¿Qué iba a hacer Pedro? Pedro un día no iba a negar al Señor. Pero aquí obviamente le era de tropiezo porque Pedro decía: Señor, no hables así, porque el Señor hablaba de su muerte. Y entonces, Señor, que no te acontezca. Pedro quería por lástima, por pena, por amistad, pues él no quería que muriera el Señor. Pero él había venido con un propósito. Y el propósito del Señor era morir por la humanidad. Era necesario esto. Cuando pasa un poquito más en la conversación esta situación, posteriormente Jesús va a pronunciar algunas palabras muy significativas a todo el grupo de discípulos tocante a la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo les iba a decir: puesto que ustedes han escuchado que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, un día voy a retornar. Sí, yo tengo que morir y voy a resucitar y me voy a ir, pero sin embargo, un día voy a regresar y cuando venga, vendré con la gloria del Padre, vendré con los ángeles y Él va a precisar la forma en que va a venir, ¿no?, nuevamente a tomar su reino. El Señor va a ser muy preciso en eso. Y aquí en Mateo 16, versículos 27 y 28 nos dice: porque el Hijo del Hombre, ¿no? Mateo 16, 27 y 28 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor va a venir de manera gloriosa, pero también va a venir para establecer juicio contra todos sus detractores. Pero nos dice más en el versículo 28. Dice: de cierto os digo, y aquí nos dice algo increíble, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí tenemos algo muy interesante, porque en realidad han pasado más de 2000 años desde que el Señor pronunció esto y nosotros vemos que los apóstoles murieron y el que mayor duración tuvo fue Juan. Casi llegó al año 100 del Señor Jesucristo, pero él ya falleció hace rato. Todos han muerto. ¿Qué cosa? ¿El Señor se equivocó? ¿El Señor mintió? El Señor, que es el gobernante, como estos candidatos que quieren la presidencia y prometen el oro y el moro y después nunca cumplen, pues el Señor también era un demagogo que dijo cosas que no va a cumplir. No, el Señor Jesucristo cumplió esto que estamos nosotros viendo acá. Porque en realidad, cuando dice acá que la última parte del versículo 28, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ese verbo viniendo, en realidad el sentido que tiene acá es que él quiso decir, ¿no?, que hayan visto al Hijo del Hombre cómo vendrá en su reino, cómo iba a venir él en su reino, la forma en que iba a venir. Los apóstoles, entre ellos, habrían algunos que no iban a gustar la muerte hasta poder ver la manera en que el Señor vendría, la forma en que Él vendría, ¿no? Entonces, esa era la intención. Tal es así que después, ¿no?, el Señor Jesucristo, pues Él demostraría que esta profecía se cumpliría de una manera visible
porque en el capítulo 17, en los primeros 2 versículos, encontramos nosotros el cumplimiento de esta promesa. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿No? Encontramos aquí que el Señor va a tomar a 3 de sus discípulos más cercanos y obviamente Él los lleva al monte y de ahí se transfigura y se adquiere una imagen, una apariencia tan brillante como el sol y sus vestidos blancos como la luz, una cosa espectacular que después los mismos apóstoles darían testimonio, porque Juan dijo: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y el apóstol Pedro también dio testimonio acerca de haber visto esto en el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Realmente es increíble, pero el Señor cumplió su palabra. Así como un día Él vendría, pues Él se mostró ante sus apóstoles. Entonces no era solamente un sueño que tenía el Señor Jesucristo, un anhelo, no era un mito lo que Él les estaba contando a los apóstoles, sino que Él tuvo 3 testigos, no 2, sino hasta 3 testigos para que vieran que realmente Él era glorioso en toda la magnitud. Entonces era real. El Señor era el Cristo, era el Rey de Reyes. El Señor Jesucristo realmente va a venir glorioso. Y si Él va a establecer su reino, entonces nosotros encontramos 2 cosas en esta mañana. Encontramos 2 cosas a las cuales tenemos que entender. La primera cosa que nosotros tenemos que entender es que el reino de Jesucristo tiene la preeminencia. O sea, entendemos que debemos comprender bien la preeminencia del reino de Jesucristo. La preeminencia del reino de Jesucristo. ¿Ya? Hermanos, precipitadamente, sin discernir lo que hablaba, el apóstol Pedro propone, estando en el monte ahí arriba, edificar 3 enramadas, o sea, 3 tabernáculos, ¿no? Para las personas que estaban ahí reunidas. ¿Quiénes eran? Vamos a Mateo 17, versículos 3 y 4, y aquí se nos dice: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Una enramada era pues una choza en realidad, una choza hecha de ramas secas para ser habitada por muy poco tiempo. ¿No? Por muy poco tiempo. No era una estructura muy sólida, era solamente momentáneo esta enramada. Y ahí aparecieron, junto o al lado del Señor Jesucristo, aparecieron 2 hombres. 2 hombres muy importantes no solamente por lo que eran en sí mismos, sino también importantes por lo que representaban. Ahí estaba Moisés, que representaba la ley de Dios, y ahí estaba también Elías, que representaba la profecía de Dios también. Sin embargo, el error que comete el apóstol Pedro es el error de igualar a estos hombres con la dignidad del Señor Jesucristo, queriendo pues hacer igual provisión para los 3. ¿No? Dándoles el mismo crédito, dándoles el mismo nivel a ellos, y es muy posible que Moisés y Elías se manifestaran al lado de Jesucristo ostentando pues algún tipo de distintivo. O sea, ellos evidenciaban la autoridad que se les había conferido, y por eso Pedro se impresiona y dice: wow, aquí tenemos 3
tres pesos pesados, tres grandes, ¿no? Y vamos a darle la dignidad que ellos merecen, vamos a darle el reconocimiento que ellos merecen, pero en el reino no puede haber eso, no puede haber más de una autoridad, solo puede haber una sola voz soberana, alguien tiene que mandar, ¿no? Así como estamos viendo ahora, está el gobierno y está el gobierno de los hombres y está el gobierno de Dios. ¿Quién va a mandar? Entonces nosotros tenemos que decidir esto, o haremos dos enramadas para ellos, haremos también equipararemos al mismo nivel. Esto es así, esto es lo bíblico. Por eso, mientras Pedro hablaba, el Padre, Dios Padre, le interrumpe con una tremenda reprensión. Y en Mateo 17, versículo 5, dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¡Wow! Era la voz de Dios, ¿no? Era la voz de Dios que corregía a Pedro en ese sentido. Dios Padre va a señalar al único que tiene derecho a hablar en el reino. Todo el reino va a depender de lo que diga el Señor Jesucristo. Y obviamente va a depender también de la atención que nosotros prestemos a su palabra. Y realmente el Señor es la autoridad. Aquí en la iglesia, a pesar de que hay pastores que somos la autoridad dentro del seno de la iglesia, sin embargo, la más alta autoridad la tiene el Señor Jesucristo. Él es el gran pastor y obispo principal de la iglesia. Y a través de su palabra, Él nos gobierna. Él dirige nuestros derroteros. Es por eso que es de suma importancia que nosotros sepamos bien qué dice la Biblia, porque la Biblia es nuestra constitución. Ahí está la voluntad expresa que Dios ha dado a su iglesia, ¿no? Allí está su voz de autoridad. Hermanos, nosotros tenemos obviamente diferentes autoridades, desde nuestros padres, los maestros, las autoridades civiles, qué sé yo, tantas autoridades encima nuestro, pero la máxima autoridad de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Él es quien finalmente tiene el reino. Él es quien tiene que gobernar en nosotros, y es por eso que nosotros le obedecemos y le ponemos en primer lugar a Él. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ojalá que en nuestra vida, más que otras autoridades y más que tú inclusive, porque nosotros no podemos ser la autoridad de nuestra propia vida. Él tiene derecho a gobernarnos, a dirigir nuestra vida, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no solamente el reino de Jesucristo tiene la preeminencia por encima de cualquier otro gobierno, sino que nosotros también tenemos que personificar el reino de Jesucristo. El segundo punto, entonces, ya no es aquí la preeminencia del reino de Cristo, sino aquí tenemos la personificación del reino de Jesucristo. Ahora, en este pasaje que nosotros estamos estudiando, Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Y esto fue la forma inicial en que los judíos dividían el Antiguo Testamento. La Torá, que eran los primeros 5 libros, o el Pentateuco, como quiera usted llamarle, no, los primeros 5 libros que escribió Moisés, y a partir de Josué hasta Malaquías, ellos consideraban todos los libros como proféticos, ¿no? Más tarde, ellos van a dividir también y van a separar los libros de poesía o libros sapienciales, ¿no? Ellos van a separarle como las escrituras. Entonces, definitivamente, pero aquí encontramos esta división, Moisés y Elías, ¿no? Por eso están aquí y representan el Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios ha puesto bien en claro
que esta sección, el Antiguo Testamento, no, esta escritura debía dar paso al Evangelio del Reino, al Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver esto en Lucas 16:16. Lucas 16:16 dice: y la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, ¿no? Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Entonces, aquí el Señor mismo hace una división, ¿no? Hace una división tremenda entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Si la ley permaneciese, entonces no habría reino. Si aún se estuviese dando o revelando, ¿no? Profecía, entonces no existiría el reino. La ley y la profecía han tenido que ceder ante el mensaje del reino del Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros entendemos aquí. Porque si uno se aferra a la ley o se aferra a la profecía, entonces va a perder el derecho de entrar al reino. O viceversa, si uno se aferra al reino, entonces tiene que desistir de la ley y de la profecía como normas en su vida. Es por eso que también nosotros vemos la diferencia con sectas, ¿no? Las sectas falsas, por ejemplo, muchas de ellas toman el antiguo o toman partes del Antiguo Testamento. Hay sectas que guardan días como el sábado, hay sectas que se abstienen de alimentos porque son contaminantes, como dice el Antiguo Testamento. Hay sectas que se basan en diferentes profecías como las de Daniel para decir que así va a suceder con la iglesia cuando Daniel está profetizando acerca del pueblo judío, ¿no? Y encontramos nosotros de que hay iglesias pues basándose en todo esto y obviamente se han desviado de los propósitos que tenían. Hermanos, en la Biblia el tema más importante, el tema más sublime no es la salvación de la humanidad. El tema más sublime es el tema del reino. ¿Quién se va a sentar en el trono? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a ser la autoridad? Y obviamente es la lucha entre el bien y el mal. ¿Quién va finalmente a ser aquel que va a tener la soberanía en todo? Y obviamente la Biblia nos revela que va a ser Dios Hijo quien se sentará en el trono del Padre. Y obviamente nosotros vemos aquí que todo eso se va a cumplir. El reino es el tema principal y la salvación de la humanidad es sencillamente para que nosotros nos convirtamos en súbditos de ese rey, pero el reino es el tema más importante. Sin embargo, hay sectas de que, si bien es cierto, parten bien, porque como por ejemplo los testigos de Jehová, ellos, el tema central de ellos es el reino, ¿no? Por eso a sus salas de reunión ellos le llaman salones del reino, ¿no? Porque para ellos el reino es lo principal. Parten bien, nosotros también creemos como ellos en el reino, pero de ahí ellos se desvían y han puesto hasta fechas en cuanto al gobierno del Señor y que ya está acá y que tantas cosas. Entonces al final se desvían y se pervierten. Y así sucesivamente, muchas de las sectas parten de verdades y finalmente se desvían. Entonces nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Pero ¿qué es la ley? ¿Qué cosa es la profecía? Bueno, en la fe judaica obviamente representan a las escrituras, o sea, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento en su totalidad. Ahora, debo aclarar de que el Señor Jesucristo nunca vino Él aquí para desechar la ley. Él nunca ordenó que teníamos que menospreciar o desechar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y aunque no fue el Antiguo Testamento dirigido a la iglesia, porque la iglesia es neotestamentaria, no fue dirigido a nosotros, sin embargo, el Antiguo Testamento nos sirve para aprender grandes verdades espirituales también y aplicarlas en nuestra vida. Muchas cosas para hacer y muchas cosas, sobre todo muchas cosas para no hacer.
¿no? Para evitar, para salvaguardarnos de cometerlas. Entonces, es importante el Antiguo Testamento. Además, el Antiguo Testamento, ahí muchas de las doctrinas que se sostienen en el Nuevo empezaron a formarse y a gestarse en el Antiguo Testamento como una raíz, ¿no? Y fue creciendo hasta que se forman en el Nuevo Testamento. Entonces, es importante conocer el Antiguo también, pero no fue dirigido a nosotros. La iglesia es neotestamentaria. Y ahí encontramos las instrucciones, sobre todo en las epístolas, encontramos las instrucciones para la vida de la iglesia. La ley contiene pues las normas que expresaban cómo los judíos debían vivir entre ellos y cómo debían vivir ante un Dios que es santo. Y la profecía es la palabra revelada de parte de Dios que expresa el plan y el programa que este mismo Dios tiene para la casa de Israel. Entonces, la ley y la profecía se conjugan, ¿no? Y era muy importante. Es el Antiguo Testamento, es lo que va a revelarnos cómo Dios expresó su amorosa voluntad a un pueblo que siempre fue duro de servir y contradictor. Dios siempre se mostró como un esposo amante, un esposo complaciente, generoso, un esposo que amaba sinceramente a su esposa, Israel. Pero Israel siempre se mostró como una esposa adúltera, como una esposa infiel, como una esposa que menospreció a su esposo. Y realmente esto es algo muy triste. Pero desde los tiempos, desde los días de Moisés, quien mandó construir primeramente el tabernáculo de reunión, Dios nunca habitó en el corazón de los hombres. No habitaba en el corazón de los hombres. Él habitaba en el lugar santísimo. La sección más profunda del tabernáculo, donde todo era oscuridad y soledad. Allí habitaba el Señor. Y solamente recuerden ustedes que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y cuando él entraba, la gloria de Dios se depositaba sobre la tapa del tabernáculo. Cuando él ofrecía la sangre del pacto, ¿no? Allí, y de veras, si era aprobado por Dios, toda esa oscuridad se iluminaba, irradiaba de tal manera, tal era el fulgor, que el sumo sacerdote tenía que salir cegado, ¿no? Prácticamente por esa luz, porque era demasiado el fulgor. El lugar santísimo era inaccesible, nadie podía entrar prácticamente. Pero ¿cómo entonces un judío podía hacer para averiguar acerca de la voluntad de Dios? ¿Cómo podía él enterarse, saber si no podía llegar a ese Dios? Pero si alguien, por ejemplo, quería conocer acerca del procedimiento que tenía que tener, si en un caso de lepra o de repente de contaminación con un cuerpo muerto, o si debía comer o no tal animal o tal ave, ¿cómo podía saberlo? Bueno, él tenía que llevar su inquietud al libro de la ley y allí él podía guiarse por las normas que Dios había estipulado, pero era a través del libro. También, por otro lado, si alguien quería hacer un viaje y quería saber si le iba a ver, si le iba a ir bien o mal, si iba a tener realmente éxito en lo que se proponía hacer, él no encontraba nada en la ley en cuanto a esto. Entonces él tenía que dirigirse al profeta, ¿no? Pero aún en este caso, la respuesta vendría por mediación de otra persona, no directamente de Dios. Ya fuese por medio de la ley, ya fuese por medio de un profeta, el conocimiento de la voluntad de Dios siempre llegaba a los judíos de manera indirecta, ya sea por medio del libro, que era la ley, o por medio de un instrumento humano, que era un profeta, pero nunca llegaba por medio del contacto personal con Dios.
Hoy nosotros, la iglesia, tiene un beneficio tremendo, porque en nuestra fe cristiana no es así como sucedía con los judíos. Si bien es cierto, nosotros tenemos la palabra de Dios, y si bien es cierto, nosotros tenemos pastores que nos pueden orientar, sin embargo, nuestro conocimiento, la ampliación de nuestro conocimiento, la madurez que podemos desarrollar del Señor Jesucristo y nuestra relación íntima con Él siempre va a venir a través del Espíritu, porque el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es la conciencia de Dios. El Espíritu Santo, como decíamos en un mensaje anterior, es también el Espíritu de Jesucristo. Es el Espíritu también llamado el Espíritu de Dios, ¿no? En ese sentido. Y entonces, si la conciencia es la tabla moral del ser humano, pues el Espíritu Santo es la tabla moral de Dios. Es lo que Dios quiere. Así es la forma. Y obviamente no se trata solamente de seguir una regla, sino de poder personificarlo, de poder hacerlo mi regla de vida. No es la regla que Dios quiere, sino es mi regla también, porque ahora Cristo habita en mí, porque ahora el Padre habita en mí también, ¿no? Y a través del Espíritu Santo, la relación con el Señor Jesucristo y con el Padre es personal. Si no es personal, entonces no es cristianismo. En Romanos capítulo 8, versículos 3 al 6 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El Señor Jesucristo tomó forma humana para morir por la humanidad como humano, no para poder condenar al pecado. Así, en la misma carne, o sea, en su cuerpo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora hemos sido declarados justos porque Él asumió toda la cuenta de nuestro pecado, pasó a Él y su justicia pasó a nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si yo vivo en la carne, entonces quiere decir que todas mis acciones, toda mi forma de pensar siempre es el de satisfacer los apetitos de mi cuerpo. Y eso me lleva por el camino equivocado. Pero si yo soy guiado, controlado, gobernado por el Espíritu de Jesucristo, por el Espíritu de Dios, entonces yo tengo vida y también tengo mucha paz. Lamento mucho decirlo, pero hay muchos cristianos que hoy solo conocen a Dios a través de la Biblia, o sea, a través del libro. Siguen reglas, siguen religiones, pero no tienen ninguna relación personal con Él. Otros dicen conocerle a través de la enseñanza de un pastor o de repente de un maestro bíblico, pero no están en comunión directa con Él. Entonces, no es cristianismo. Nosotros hemos cedido el gobierno de nuestra vida a Jesucristo. Él debe gobernarnos a través de su Espíritu. Y ahora pues el alcance que tiene el reino de Jesucristo es que usted y yo debemos mostrar al mundo de que vivimos a Cristo, desarrollando su carácter, desarrollando su voluntad en nuestras vidas, en todo lugar. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de poder llevar el evangelio del reino a toda criatura. Pero ¿cómo hacerlo? Como muchas veces le he dicho, el mundo no quiere oír el evangelio, quiere verlo. Y la única manera de verlo es cuando conoce a un cristiano serio, un cristiano que desarrolla la vida del Señor Jesucristo. Cuando conoce a un cristiano y se relaciona con él, entonces él va a tener sed de Dios y va a querer conocer el secreto de esa persona, de ese cristiano, y va a querer finalmente aceptar su palabra porque le conoce.
Pero sin embargo, hermano, cuando nosotros no vivimos a Cristo, somos de tropiezo. Y por eso muchas almas no quieren convertirse, porque sencillamente conocen a cristianos que dicen pertenecer al reino, pero no son gobernados por Él, no son dirigidos. No basta decir, yo soy de Cristo, por eso no acepto imposiciones del gobierno humano. Claro, es fácil decirlo, pero tú no aceptas eso, pero sin embargo, eres gobernado por tus propios deseos. Eres gobernado por el mundo. Eres gobernado por tu carne, ¿no? Y espero que no seas gobernado por Satanás. Pero hermanos, Jesús tiene todo el derecho, toda la autoridad de gobernar nuestras vidas y de revelarse a través nuestro. Mi pregunta en esta mañana ¿es así tu vida? ¿De veras estás siendo gobernado por el Señor? ¿De veras el reino de Jesucristo ha llegado a ti? ¿El Espíritu de Dios tiene libertad en ti? ¿Estás madurando y estás mostrando la vida de Jesucristo al relacionarte con las demás personas? Ojalá que sea así. Pero si no es así, tú necesitas realmente ceder los derechos de tu vida a aquel que debe ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fácil es decir, yo no acepto que el gobierno me imponga a mí cosas. Esa es la parte fácil. La parte más interesante es, yo no acepto que la carne, que el mundo, que Satanás quieran imponerme su forma de vida. Yo no acepto que ellos me gobiernen. Yo solo acepto el gobierno de mi Señor en mi vida. ¿Quieres aceptar ese gobierno? ¿Quieres cederle los derechos de tus decisiones, de tu forma de ser, de tu carácter a Jesucristo? Hoy puedes hacerlo. Hermano, dejémonos de inmadureces y comencemos a ser gobernados. Este es el alcance del reino de Jesucristo. Él quiere gobernarte a ti. Como les he dicho muchas veces, el Señor no quiere ayudarnos a vivir la vida cristiana. Él quiere controlarnos. Él quiere gobernarnos, tomar el timón y dirigirnos como Él así lo quiere. Ojalá que lo medites. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos tan agradecidos a ti. Gracias por esta preciosa oportunidad en la cual hemos podido meditar en tu palabra. Gracias porque eres fiel y verdadero y porque tú nos enseñas a hacer lo correcto. Señor, gobierna nuestras vidas. Dirígenos porque ni siquiera sabemos dar un solo paso. Somos tan torpes, somos tan limitados, pero solo tú puedes guiarnos de tu mano. Tú eres nuestro gran pastor y obispo. Tú eres aquel que puede dirigir nuestros derroteros y llevarnos a puerto seguro. Gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, por amarnos a través de Jesucristo y enseñarnos a través de su vida que solo Él debe gobernarnos. Gracias. Entregamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre precioso de nuestro amado Rey y Señor, Jesucristo. Amén. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo de tu
Hermanos, nuevamente estamos aquí reunidos para poder celebrar este tiempo de Cena del Señor. Pero antes de poder realizar esto, vamos a tener y vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20, los apóstoles no habían sido detenidos, en este caso, Pedro, Juan, y fueron llevados al concilio, donde los líderes ahí, que eran los gobernantes, ancianos y escribas, ellos conformaban el concilio después de haber deliberado, porque estaban resentidos de que los apóstoles continuaran predicando acerca de Jesucristo. Les conminaron, les intimaron para que ellos ya no predicaran. Y el apóstol Pedro, con todo el valor, el aplomo, él les va a decir: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y de veras, esto es lo que los apóstoles hacían. Si nos trasladamos y retrocedemos al capítulo 2, en el versículo 42, la Biblia nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pues bien, aquí nosotros encontramos que, y recuerden que el contexto nos está hablando acerca de los hechos o actos de los apóstoles, lo que ellos hicieron. Y encontramos que aquellos que se habían convertido por la predicación de Pedro, ellos perseveraban, ellos persistían, estaban anhelantes de querer escuchar y aprender, y perseveraban la doctrina que los apóstoles le enseñaban acerca de Jesucristo, y perseveraban en la comunión, dice, unos con otros. Pero en realidad es la comunión que los apóstoles tenían que enseñarle. Nosotros tenemos que recordar que el Señor Jesucristo no solamente les enseñó doctrina, sino también les dio ejemplo de vida. Él dijo: ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. El Señor les mostró cómo debían amarse, porque Él les amó primero. Él les mostró su carácter, cómo tenía que ser el carácter de ellos. Y ellos lo aprendieron de primera mano. Ese ejemplo de amor, esa comunión íntima que tuvieron con el Señor Jesucristo, eso fue la manera como trataron a estos que se habían convertido. De tal suerte que la comunión que tuvieron primeramente con los apóstoles les hizo entender la comunión que Jesucristo quería tener con ellos también. Y aprendieron a mantener una comunión unos con otros, entre creyentes. La comunión que nosotros también tenemos entre nosotros es una comunión de amor, es una comunión de solicitud y de querer servirnos por amor unos a otros. Bueno, como resultado de la enseñanza apostólica y como resultado de la comunión apostólica, hubieron dos obras aquí, dos cosas que se presentaron, y se manifestó en el partimiento del pan y en las oraciones. Si nosotros nos ponemos a discernir un poco, entendemos que la enseñanza de Jesucristo no solamente consiste en enseñarnos de que Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo obviamente murió por nosotros y eso es algo tremendo. Pero la enseñanza va más allá. Y la enseñanza nos dice que ese Salvador tremendo, pues ha logrado el perdón de nuestros pecados. Si yo entiendo de que Jesucristo me ha perdonado todos mis pecados, me ha lavado la vida de todas aquellas transgresiones que yo he cometido, tanto pasadas, presentes como futuras, entonces yo debo también entender que Él ha santificado mi vida. Es imposible presentarme delante del Señor si yo he entendido que soy santo, sin santidad. No puedo presentarme al Señor con una vida sucia, con una vida llena de pecados, si Él me ha declarado santo, si el precio que pagó para que yo me santifique fue su propia vida, yo tengo que respetar. Y si yo he entendido realmente la obra del Señor Jesucristo, tengo que identificarme, y personalizar
esa acción de Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros cenamos, estamos dando testimonio de que nosotros realmente creemos en la obra no solo salvífica, sino santificadora del Señor Jesucristo. La justicia de Jesucristo ha pasado a nuestra cuenta. Como resultado también de la comunión, del ejemplo de vida que dieron los apóstoles a esa gente, entonces ellos comenzaron a orar, porque la comunión, el ejemplo de vida que mostraron los apóstoles era el ejemplo que recibieron del Señor Jesucristo. Y nosotros aprendemos de que Jesucristo no solamente ha hecho una obra para nosotros, sino que Jesucristo nos ha dado ejemplo de vida. No, nosotros sabemos que ahora Jesucristo nos ama. Sabemos que Él está atento a nuestras necesidades. Sabemos que Él se preocupa y que es todopoderoso para poder resolver nuestras cuitas y problemas. Entonces nosotros oramos a Él, le clamamos porque tenemos esa confianza, esa intimidad con Dios. Entonces los apóstoles enseñaron no solamente la doctrina, sino también lo que era la comunión con el Señor, para que los nuevos hermanos aprendieran esas cosas básicas. El resultado, la cena del Señor, y el resultado, una vida de oración. Entonces, nosotros también tenemos que perseverar en estas cosas. En esta mañana nos toca pues ahora, ya que hemos entendido toda la magnitud, la trascendencia de la obra del Señor Jesucristo, nos toca recordar, nos toca obviamente reflexionar nuevamente en el alcance que tiene esa obra magna de Jesús, que dio su vida, su cuerpo y su sangre derramada para que nosotros podamos ser limpiados de nuestro pecado. Una deuda que jamás terminaremos de pagar, porque es impagable lo que el Señor ha hecho. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a proceder para este buen tiempo que vamos a recordar esta obra del Señor. Primeramente, tenemos aquí el pan y nuestro hermano Miguel Briceño va a dirigirnos pues en oración por el pan, y seguidamente nuestro hermano Norman Arce va a dirigirnos en oración por la copa, que seguidamente vamos también a participar. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Muy buenos días, hermanos y hermanas. El día de hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Vamos a orar por el pan. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor mi Dios, Padre amado, en esta mañana, primeramente, gracias te damos, Señor, por un día más de vida que nos da, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande, Señor. Señor mi Dios, en este día también, a recordar esta Santa Cena, mi Dios, debemos agradecerte a ti por el amor que tuviste hacia con nosotros, Señor. También, al celebrar esta cena, también, Señor, estamos diciendo que tú vuelves pronto, mi Dios. Padre amado, te pido, Señor, que tú nos puedas ayudar en esta enfermedad de COVID-19, Señor. Para tus hijos puedas alentarles, Señor, a través de tu palabra, ya que tú nos dices que siempre nos vas a sostener, que no debemos temer, Señor, porque nada ni nadie nos puede separar de tu amor, Señor. Señor mi Dios, en este día también oramos por el mundo caído, Señor, que cada día se pierde, mi Dios, que no aprenden las lecciones, Señor. ¿Quién irá, Señor, a hablar de ti a aquellos que no te conocen? Señor, somos tus hijos. Danos valor, Señor, para poder a través del teléfono, a través de un mensaje, hablar a nuestras amistades de ti, Señor. Señor mi Dios, también al recordar este pan, Señor, recordamos que tu cuerpo fue molido, que el cuerpo de nuestro amado Jesús fue molido, Señor, por nuestras rebeliones. Señor mi Dios, también en este día te pedimos, Señor, que nos guarde de todo mal. Fortalece nuestro espíritu, Señor, que podamos amarnos unos a otros, que podamos alentarnos unos a otros, Señor. Gracias, Padre, por todo. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Buenos días tengan todos, hermanos.
Participemos con la oración por la copa. Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro buen Dios y Padre Santo, te estamos muy agradecidos, Señor. Gracias porque sin la sangre derramada allá en la cruz no podía haber remisión de pecados. Gracias, Señor, porque tú proveíste de el cordero para ser sacrificado en holocausto cuando Abraham subió con Isaac, Señor. De igual manera, sí proveíste del cordero sin mancha, aquel cordero que no cometió pecado, para sacrificarlo. Y ese sacrificio fue a favor de todos los seres humanos, de todos los hombres. Y gracias porque hemos sido alcanzados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. En esta mañana, pues, recordamos que tú muy pronto vas a venir a llevarte a todos los que hemos creído en ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por hacernos degustar de esa preciosa sangre. Gracias, Dios, porque lo hacemos con mucho afecto, lo hacemos con mucho amor, porque tú nos amaste primero a nosotros. Te lo agradecemos, Padre, eternamente. En el santo nombre de Cristo Jesús, te lo agradecemos. Amén.
Muy bien, gracias hermanos por su participación. Y ahora vamos a participar. Tomemos el pan, por favor, y la Biblia nos dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, recordando todo el precio que el Señor tuvo que pagar. A usted la salvación no le costó nada, a Cristo le costó todo. Y Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Él puso su cuerpo, lo expuso de tal manera que fue totalmente cortado, sajado. Realmente su cuerpo fue lacerado por causa nuestra. Su dolor, ¿no? El dolor que nosotros teníamos que sufrir, Él lo asimiló. Entonces, con profunda gratitud, vamos a participar del pan, reflexionando en su sacrificio. Participemos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos, este jugo de uva no se transforma literalmente en la sangre de Cristo, pero sí tipifica su sangre, sí representa su sangre, esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, esa sangre que brotó de su cuerpo de todos lados, de sus pies, de su costado, de sus manos, de su cabeza. Realmente el Señor Jesucristo vertió toda su sangre en favor nuestro. Él llenó la copa, esa copa que rebosaba fue la sangre de Cristo, que tuvo que completarse y pagó todo el precio por nuestra liberación. La gloria sea para Él. Hermanos, recordando su tremendo sacrificio, participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga.
Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, estamos tan agradecidos a ti. No hay palabras, Señor, con que podamos identificar la experiencia que estamos teniendo en este momento. Santo Dios, solamente nos invade una mezcla de gratitud, de amor, de sentimiento de deuda hacia todo lo bueno que nos has dado. Y Padre, ¿cómo no corresponderte de la misma manera? Enséñanos, Señor, sigue trabajando en nuestras vidas, sigue labrando nuestro corazón tan duro, Señor, que podamos realmente serte agradables en toda nuestra forma de vida. Y gracias, una vez más, gracias por habernos dado a Jesús, por habernos compartido a tu Hijo, para que Él pueda nacer para morir. Padre, gracias por su valor, por su ejemplo, gracias por su amor. Y gracias porque tú lo planificaste todo desde el inicio. Alabado seas, Señor, por tu sabiduría. Y gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este buen tiempo que hemos estado disfrutando de la palabra del Señor, también recordando la obra de Cristo en la cruz y eso lo que significa, y todo eso a través de la cena. Bueno, una vez más hacerles recordar, hermanos, que durante esta semana, este día miércoles, también tenemos nuestra reunión de oración. Por favor, deje sus pedidos ahí en la página de nuestro Facebook, para que podamos también ver qué pedidos ustedes puedan tener, y de eso estamos hablando los días miércoles. También, seguido a esto, tenemos las clases del ABC y siempre también ahí somos enseñados y todos nos edificamos en conocer más a nuestro Señor. Bueno, cualquier otra actividad o reunión, pues nosotros estamos siempre haciéndoles conocer a través de las redes sociales. Gracias, hermanos. El Señor los guarde.